que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Puede sentarse. En mañana quiero compartir una enseñanza que lleva como título: Dios conoce nuestras obras. Amén. Dios conoce nuestras obras. Y hemos tomado como referencia, porque ahí vamos a estar en Apocalipsis, es el mensaje a la iglesia. ¿A quién va dirigido este mensaje? Primeramente es a la iglesia. En este sentido se toma a 7 iglesias principales de Asia, pero no era que habían 7 iglesias, no. Se toma como referencia a 7 iglesias, entre ellas Éfeso, Esmirna, Teatira, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea. Fueron las 7 iglesias que el Señor tomó para ilustrar la condición espiritual. Pero hay algo que quiero resaltar de esta enseñanza bíblica, es la palabra: yo conozco tus obras. Amén. Porque Dios, cuando habla el mensaje a la iglesia, a cada una de ellas le dice: yo conozco tus obras. La palabra obras significa: yo conozco tus hechos, yo conozco tu comportamiento, yo conozco lo que haces. Amén. Porque a veces nosotros pensamos que Dios no está viendo lo que hacemos. A veces nosotros pensamos que la mirada de Dios no está observando lo que nosotros como iglesia hacemos diariamente. Si leemos en Apocalipsis 1:9, nos vamos a dar cuenta que es una realidad que Dios conoce nuestras obras. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi que 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Nosotros leemos Apocalipsis sentado en nuestra casa, sentado aquí en la iglesia, pero imagínese el escenario donde se le reveló a Juan, en la isla de Patmos, una isla no muy grande, de aproximadamente 35 kilómetros, ubicada en el mar Egeo. Era una isla de piedra caliza, rocosa, con una temperatura fuerte. En ese entorno difícil, como prisionero de Roma, Dios decide hablar a Juan el futuro de la tierra. Es como el cerrar la página, diciéndole: Dios, a ti te voy a manifestar lo que será el punto final de todo lo que va a pasar en la tierra. Pero cuando Dios le habla a Juan, lo primero que Dios le habla es con referente a la iglesia. ¿Por qué Dios le habla con referente a la congregación, al pueblo de Dios? Porque ese es el plan de Dios, es el objetivo, es el propósito de Dios. ¿Para qué está la escritura? La escritura está
para direccionar nuestras vidas, para guiarnos al orden de Dios. Alguien ayer que enseñábamos decíamos algo. La palabra de Dios es el libro inspirado por Dios. Y como sea, la palabra de Dios se va a meter con nosotros. Entonces, a veces hay personas que dicen, es que me dijeron, y es que él dijo, bueno, no es él, es la palabra de Dios. Amén. Porque el objetivo de la palabra de Dios es direccionar al ser humano. Ya lo en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura fue inspirada por Dios. Y esa palabra inspiración fue soplada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces imagínese el entorno donde un hombre de Dios escribió la palabra. Por ejemplo, a Pablo le tocó escribir acerca de que lo iban a matar, que iba a ser sacrificado. Cuando él menciona ese texto que dice, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de vida. Él mismo estaba escribiendo lo que venía. Amén. Y muchos hombres de Dios escribieron en medio de momentos difíciles. Hoy tú y yo leemos la Biblia sentado con un abanico, con un aire acondicionado. Leemos la Biblia refrescado. Pero ¿cómo la inspiró el Señor? A los que se la inspiró, ¿qué vivieron para que se la inspiraran? Eso es impresionante. Y en este caso, cuando vemos la inspiración de la palabra en Apocalipsis a Juan, vemos que Dios le habla en un entorno difícil. Pero lo primero que Dios le muestra es que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. ¿Qué representan esos 7 candeleros de oro? Representan a la iglesia. ¿Me está escuchando? ¿Por qué se usa el candelero? La pregunta es, ¿por qué se usa el candelero? Porque el candelero era uno de los instrumentos que estaba en el lugar santísimo. ¿Sabes dónde estaba el candelero? Según la escritura, en el tabernáculo. Estaba en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Ahí se prendía. Y una de las características del candelero es que el candelero tenía que arder día y noche. Día y noche tenía que arder el candelero. ¿Por qué? Porque no se podía dejar apagar. ¿Y cómo prendía el candelero? El candelero prendía llenándolo de aceite de oliva día y noche. Día y noche. Porque el Señor mira a la iglesia como un candelero. Porque lo que Dios quiere es que delante de Él estemos ardiendo. Delante de Él día y noche. No podemos desconectarnos de su presencia. Entonces por eso el Señor le habla a Juan y le dice que en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de la iglesia, amén, en medio de esa iglesia que arde, Él está moviéndose. En medio de esa iglesia que arde, Él está caminando. ¿Usted cree que el Señor no está en medio de nosotros? ¿Usted cree que el Señor no camina en medio de nosotros? Hay mucha iglesia que a veces como que se le ha olvidado que el Señor camina en medio de nosotros. ¿De qué manera camina? No literal, sino espiritualmente. Él está pendiente de todo. Él sabe todo. ¿Me está escuchando? Él conoce nuestra condición. Por lo tanto, nunca habrá una excusa para decirle a Dios, yo no sabía, porque Él sabe todo y Él conoce todo. Amén. Por eso es que cuando el Señor le habla de varias características. Le dice, yo conozco tus obras. Porque Juan está diciendo que Él se movía en medio y sabe todas las obras. ¿Habrá algo oculto para Dios? No, el Señor sabe todo. Por eso la primera iglesia a la que le habla es a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué se tomó a Éfeso como primera iglesia de las muchas iglesias que habían, pero que escogieron a 7? Éfeso era una ciudad principal
Y en aquella época se discutía si Éfeso era la capital o no, porque Éfeso era una ciudad importante, era una ciudad comercial, era una ciudad próspera, pero Éfeso tenía muchos problemas. Y uno de los problemas más fuertes de la ciudad de Éfeso era la idolatría. Éfeso ardía de idolatría, pues en él estaba el culto de la diosa Artemisa o la diosa Diana. ¿Quién era Artemisa? Artemisa era una diosa que tenía una figura de muchos senos, y cuando se iba al templo de la diosa Artemisa en Éfeso, se daba libertad a la lujuria y a los placeres sexuales. Los hombres de esa ciudad y de muchos lugares acudían a ese lugar a tener relaciones íntimas con muchas mujeres, pues lugar de prostitución. Ahí estaba levantado esa imagen de la diosa Diana o de Artemisa, y era una idolatría impresionante. Amén. ¿Sabe algo? En Éfeso había una crisis espiritual muy fuerte. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso y duró 3 años predicando en Éfeso para que se pudiera fundar una iglesia. O sea que en medio de aquel lugar lleno de idolatría, lleno de inmoralidad sexual, lleno de pecado, ahí el apóstol Pablo levanta una iglesia y levanta un pueblo con el temor de Dios. El nombre de Éfeso significa deseada, la que es deseada, precisamente por las características que tenía la ciudad. Pero el lado negativo era toda esa idolatría y toda la inmoralidad sexual que se movía en medio de aquella ciudad. ¿Me está escuchando? Pero hay algo que Dios le habla a esta iglesia en medio de todo esto. Por eso le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. O sea, le está diciendo Dios: yo conozco tus obras. No hay nada que Dios no reconozca de nosotros. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que hacemos cuando vamos a trabajar. Dios sabe lo que hacemos cuando vamos a dormir. Dios sabe lo que hacemos cuando nos levantamos. Él lo sabe todo. Usted a mí o al pastor, usted le puede decir: es que no pude por esto, pero nosotros vamos a pesar pesado por las obras. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas nuestras obras. Y en medio de esta ciudad idólatra fuerte, Dios le habla a esta iglesia importante y le dice: yo conozco tus obras. Y Dios le dice: yo reconozco tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, esta iglesia era una iglesia celosa, era una iglesia que amaba a Dios. Amén. Pero lo contrario es que después le dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Anote esa palabra. Si Dios dice: yo conozco tus obras, hay una segunda palabra que se marca en el mensaje a las 7 iglesias. Y 5 de las 7 iglesias Dios se le reprocha algo. Habían 7, pero 5 de las 7 iglesias Dios le reprocha algo. ¿Será que Dios tiene algo que reprocharnos? Yo creo que sí. Alguna cosa nos estará reprochando el Espíritu de Dios, diciendo: pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. A lo mejor nos desanimamos, a lo mejor ya no somos los mismos, pero la excusa es que no puedo, es que estoy ocupado. Pero Dios nos dice adelante: yo conozco tus obras, yo sé todo, yo lo conozco todo, nada es oculto de Dios. Y a Éfeso el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, la palabra ha dejado me suena a mí que lo había olvidado. Había olvidado lo que había adquirido. Había olvidado lo que Dios le había dado. Olvidarse de lo que Dios nos entregó es como si estuviéramos perdiendo el amor. Y a veces somos expertos olvidando lo que Dios nos entregó. Hay una iglesia sin memoria. Cuando yo leí esto, el Señor me dijo: es que hay una iglesia sin memoria. Se le pierde la memoria rápido. Nuestra memoria de lo que Dios nos da
se nos olvida rápido. A lo mejor Dios hace 15 días te visitó, te abrazó, lloraste, le dijiste a Dios me voy a levantar, pero nuevamente nos olvidamos. Se perdió la memoria. Por eso el Señor le dice, aleluya, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ¿por qué le dice, pero tengo contra ti que has dejado? No dice que se le fue, lo dejó. Amén. O sea, lo olvidó, se olvidó del primer amor. Y cuando habla de que ha dejado, es porque quizás en nuestra memoria se nos olvidan muchas cosas que Dios nos entregó. En nuestra memoria espiritual a veces abandonamos cosas que Dios nos dijo, pero nuestra memoria o nuestra mente es tan olvidadiza que se nos pasa por alto, que se nos olvida lo que el Padre Eterno nos habló y nos dijo un día. A cada uno de nosotros como iglesia, Dios nos dio grandes promesas. Dios nos entregó promesas, pero muchas veces las hemos olvidado, las hemos dejado. Eso yo le llamo dejar el primer amor. Tú puedes estar congregándote, puedes ser celoso de la doctrina, puedes ser celoso de las cosas de Dios, y no garantiza que tú tengas el primer amor. Porque esta iglesia era celosa, trabajaba como nunca, pero había dejado el primer amor. Mire cómo le dice el Señor: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora, ¿qué le pasó a Éfeso? ¿Qué le ocurrió a esta iglesia? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué ella de repente abandona y deja lo que el Señor le había entregado? Por eso el Señor le dice: recuerda. Aquí está la clave. El Señor me dijo: cuando una iglesia pierde la memoria espiritualmente, es una iglesia que ha dejado el primer amor. Cuando hablamos de recuerda, váyase a lo espiritual, váyase a lo que le impartieron, váyase a lo que le entregaron. ¿Qué nos entregaron a nosotros como iglesia? Una autoridad, un poder espiritual. Nos entregaron un llamado. Y ese llamado nos apasionó a buscar de Dios, nos apasionó a orar. Éramos de esos que queríamos estar buscando a Dios, sirviéndole a Dios. No había nada que nos parara, no había cansancio, no había problema, no había prueba que nos detuviera. ¿Me está escuchando? Pero de repente como que ya yo no soy el mismo, ya no tengo la misma pasión para servir, ya no tengo el deseo para servir. A veces parece que pueden más las cosas materiales dominarme que el amor por el servicio. Y no estoy apartado de Dios, no he dejado de ser cristiano, sigo siendo cristiano, pero ya siento que hay otras cosas que me están dominando, que pueden más que mi pasión por Dios. Entonces yo me convierto en un creyente que cada vez pierde más el deseo por servir, por ganar almas. Ayer venía en el autobús, o antes de venir en el autobús con Juan David, estaba en el centro y estábamos comiéndonos unos fritos, y de repente llegó un joven a pedirme un frito de lo que anda en la calle, de lo que la gente mira mal por la condición en la que están, ya sea por error de la vida, pero muchos de ellos son evangelistas, son profetas y no lo sabemos. Y yo le dije a Juan David: vamos rápido, porque yo no solo quería darle el frito, sino hablarle de Dios. Vi cuánta gente lo miró como con reproche. Amén. Y Juan David me dice: pero es que no nos han entregado el huerto. Casi lo abandono porque quería predicarle a esa alma. Y de repente me vino una voz y me dijo: el evangelio de las cuatro paredes. Amén. ¿Tú sabes cuál es el evangelio de las cuatro paredes? Es el de la iglesia que ha perdido el primer amor. Cuando la iglesia solo quiere estar en las cuatro paredes, cuando la iglesia solo ama las cuatro paredes. Qué sabroso es estar debajo de los abanicos, o si la iglesia tiene aire, o si la iglesia tiene una pantalla computarizada. Qué lindo es congregarse domingo tras domingo, nada más ir a recibir. Esa es la iglesia que ha perdido el primer amor, la iglesia que solo quiere recibir y recibir, pero nunca quiere dar de lo que Dios le entregó. Y el Señor a nosotros nos ha dado para que demos de lo que nos ha dado. ¿Me está escuchando?
Y la iglesia de las cuatro paredes es la iglesia que está encerrada, es la que se acostumbró y que solo anda diciendo: ore por mí, ayune por mí, vigile por mí, le pido oración por mí. Pero ¿y usted qué? Tiene años bautizado. Usted debería estar ganando alma. Usted debería estar metido en oración también. Usted debería estar ayunando también. Ayune por mí, vigile por mí. Pero usted también debería estar orando. ¿Sabe por qué ha pasado eso? Porque hemos dejado el primer amor. Dios le dice: recuerda tu primera obra. Parece que la memoria se le perdió, se habían olvidado. Parece que habían otras cosas que estaban dominando la condición espiritual de Éfeso, como a veces hay cosas que están dominando nuestra vida espiritual y no dejamos de ser cristianos, seguimos siendo cristianos, pero hay cosas que nos están dominando, que nos han quitado el primer amor. La memoria la perdimos, se nos olvidó lo que nos habló Dios, se nos olvidó lo que nos dijo Dios, se nos olvidó lo que Dios te habló a ti y a mí acerca del llamado. Hay un Alzheimer espiritual. ¿Cómo se nos olvida de rápido lo que Dios nos habló ayer? ¿Cómo se nos olvida de rápido lo que Dios me impartió quizás esta semana? La memoria se ha perdido. Éfeso había perdido la memoria espiritual. Dejó de memorizar todo lo que Dios le había entregado. Y a lo mejor lo que ahora hacía, lo hacía bajo un paradigma dogmático. Lo hacía bajo un paradigma estructural humano para ser visto. Pero hace rato Dios le dijo: yo conozco tus obras. Ay. El hecho de que yo alce esta mesa no significa que yo la estoy alzando porque la quiero alzar. Yo la puedo querer alzar para que usted me vea. Yo la puedo querer mover para que alguien observe que la estoy moviendo. Pero no indica que en mí está el querer moverla. Yo puedo congregarme. Yo puedo venir a la iglesia, pero la intención es: ¿por qué yo vengo? ¿A qué yo vengo? ¿Para qué estoy aquí? A lo mejor decimos: pero es que me tengo que congregar para que el pastor me vea. Y Dios dice: yo conozco tus obras. Delante de Él no hay nada oculto, conoce nuestras obras. Y el evangelio de las cuatro paredes nos encanta. El evangelio de las cuatro paredes le ha fascinado a la iglesia de este tiempo. El evangelio de las cuatro paredes es el de que nos gusta estar sentado. Nos gusta recibir un mensaje por la red de nuestra casa sentado. Qué sabroso es estar sentado, estirar los pies, poder disfrutar un rato. Pero cuando yo veo el evangelio del primer amor, es el que nos dice que morimos a lo de nosotros para que el Señor viva en nosotros. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Por qué no menguar para que Él crezca? No, ahí está el problema. No todos estamos dispuestos a menguar para que Él crezca. ¿Tú sabes lo que es menguar? Es decir: Señor, si yo lo tengo que hacer por encima de mi cansancio, yo lo voy a hacer. Pero tú me llamaste a mí, Señor. Yo voy a recuperar la memoria de lo que me diste. Pero yo no me puedo quedar quieto. Tengo que ser ese hombre y esa mujer apasionada por la obra, por las almas, ganar a los perdidos, a los necesitados. Pero ¿cómo está de desconectada nuestra memoria de lo espiritual? Es fácil olvidarse. Algunos creemos que este mensaje, porque lo habla un hombre, lo dice un hombre, y es Dios. Ese es el gran problema. Hay gente que dice: es que me hirió con la palabra. Bueno, la palabra te tiene que herir como sea. Si tú crees que la palabra te vino a salvar, ella nos vino a herir para sanar la herida, para levantarnos. Ahora, si tú tomas la palabra como una herida, te va a hacer daño y te hará daño y no entenderás lo que Dios te habló.
Significa que hoy esta palabra puede estar hiriendo nuestra susceptibilidad, pero es para levantarnos. ¿Me está escuchando? Ahora, usted y yo somos los que tomamos la decisión si queremos estar susceptibles ante lo que nos dijeron. Pero sepa que Dios se le presenta a Éfeso con el mensaje y le dice: óyeme, recuerda de dónde has caído. Si cayó es porque ya no estaba en el mismo nivel. Hablemos de niveles. Hablemos de niveles. Cuando yo te hablo de niveles, yo no te voy a hablar de un ministerio que haya ido a tantas naciones, porque ese es el problema. La gente está midiendo los niveles por cuántos países va alguien. No, vamos a hablar de el diablo respeta a los hombres de niveles. ¿Quiénes son los hombres de niveles? No son los que han ido a 35 países. Gloria a Dios por eso. Los hombres de niveles son los hombres que están en la presencia de Dios. Son los hombres que aman apasionadamente a Dios. ¿Sabe cuánto van de una nación a otra, pero su vida espiritual ni siquiera tiene nivel con Dios? Ni siquiera están en intimidad con Dios. Un hombre de nivel era Moisés. Subió al monte y hablaba 40 días y 40 noches con Dios. En nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo más grande de buscar un nivel en Dios. Y él oraba por la mañana, subía y oraba por la madrugada, pero siempre estaba orando. Tú sabes que nos hace hombres y mujeres de niveles cuando nos volvemos hombres de altar, cuando aprendemos a orar, cuando aprendemos a buscar la presencia de Dios. Eso nos da nivel. Nivel no es fama, nivel no es seguidores en Facebook, nivel no son relojes caros, nivel no es la camioneta cara, nivel es la presencia de Dios. Lo demás yo le llamo añadidura. Y hoy usted ve a hombre diciendo: es que él es de nivel. ¿De nivel por qué? Aleluya. Porque predica bastante en las naciones. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios si Dios lo hace. Pero amemos el nivel más grande que hay. El nivel más grande que hay es que un hombre esté humillado día y noche delante de Dios. Que un hombre y una mujer amen la oración, amen la presencia de Dios, amen el secreto con Dios. Ese es el mayor nivel que puede tener un ministerio, que puede tener un llamado. Ese es el mayor nivel que puede tener una iglesia. Y el Señor me hablaba y me decía: es lo que le está faltando a mi iglesia, la intimidad, el deseo por orar, el deseo por buscar a Dios, estar en la presencia de Dios. Y como hoy, seguramente antes ya no he hablado de orar, pero como nuestra memoria se olvida rápido, mañana seguimos siendo lo mismo. Y dentro de una semana seguiremos en la misma condición. Y el Señor le tuvo que decir: pero tengo contra ti que has dejado, había caído de nivel. Los Gálatas fue una iglesia que comenzó en el espíritu, así lo dijo el apóstol Pablo, pero terminó en la carne. Y ese es un gran mal, me decía el Padre, que hay en nosotros, que a veces comenzamos en la carne y terminamos en el espíritu. Perdón, comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne. Por eso es que usted se está dando cuenta que usted anda viendo que la gente solamente se dedica a pelear con el otro. Que yo soy más santo que tú, que yo sí me guardo para Dios, que tú no. No, es que ese no es el evangelio. Has dejado tu primer amor. Cuando tú conviertes el evangelio en una disputa, no se está haciendo por amor. El evangelio no es una disputa. El evangelio es una noticia para salvar a los perdidos. Entonces tú te das cuenta que lo que estás viendo son debates cristianos. Y hasta hoy yo me entero que tiene que haber debates cristianos, donde dos mismos de su mismo pueblo están debatiendo. Y los redes y los medios nos han convertido en carne y empresa para espectadores que les gusta consumir esto. Y yo le llamo a eso que hemos perdido el primer amor. Puede predicar bonito, puede hablar bonito, pero quien me invite a mí a debatir, lo mando a arrepentir, porque esto no se hizo para debatir. El evangelio se hizo para manifestar el amor de Dios a los perdidos.
Quien quiera debatir, que debata el solo. A mí me llamó Dios a predicar la palabra. El amor de Dios es que ganemos alma. ¿Dónde está la iglesia que no es indiferente? Suelte la indiferencia, que dice: nuestro llamado es a manifestar el amor de Dios a los perdidos. Hoy hacemos campaña, la iglesia de las 4 paredes, para predicarnos nosotros mismos. Congreso para predicarnos nosotros mismos. Pero si usted no lo sabe, medio mundo se está perdiendo. ¿Por qué si hay tanta iglesia? El mundo se está perdiendo. La juventud anda desenfrenada por las calles. Yo he estado por la madrugada en las calles y he visto a más de 100 o 200 jóvenes con botellas, con bate. Yo digo: wow, mira cómo va el alma ahí. Cuando usted camina a las calles se da cuenta de eso. Pero mientras tanto decimos: gran congreso de avivamiento y de partición del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Aleluya. Se va a seguir llenando la iglesia, pero ¿y qué los que están allá afuera? Está bien que la iglesia se llene, pero ¿y qué de los que están allá afuera? Porque de repente parece que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para ganar espectadores, para que nos vean, para decir: estamos haciéndolo con elocuencia. Mira esta iglesia cómo está llena. La pregunta es: ¿de qué me serviría una iglesia llena si no está la pasión y el amor por lo que Dios ama? Hay que amar lo que Dios ama. Dios no ama el dinero. Dios no ama la fama. Dios no ama la vanagloria. Dios ama las almas. Hay que volver a llorar por las almas. A eso le llamo yo primer amor. Hay que volver a hacer un altar por las almas. A eso le llamo yo el primer amor. Que cuando tú veas a los perdidos te duelan. Mire, yo he visto gente, y está bien, hay que cuidar a los animales. Yo he visto gente que cuando ve un animal tirado en el piso llora y lo recogen. ¿Y sabes qué miré yo ayer cuando Dios me decía el evangelio de las 4 paredes? Para la gente hoy ha perdido tanto la sensibilidad, que para nosotros es normal ver a un hombre igualito a mí tirado en un piso y ni siquiera decirle: Dios te ama. A veces le pisamos la bota del pantalón, pasamos por la orilla de él. Si a ti te da algo en el corazón, una gana de llorar, es porque a lo mejor está ese amor ahí. ¿Y por qué no orar, volver a orar por eso? La iglesia de estos tiempos ha sido una iglesia que ha perdido la pasión por decir: Dios, yo quiero ganarme las almas. Quiero ganarme a alguien para ti. Y ayer por la tarde yo dije: Señor, quiero salir a evangelizar, a predicar la palabra. Y convidé a Wanda, a Brando, y también estaba Sheila. Salimos a hacer la obra personal. Y entramos al conjunto 3 y al conjunto 4. Pero ahí había un joven, el cual cuando nos vio se fue huyendo. Y nosotros podíamos salirnos, porque ya habíamos predicado a varios. Pero Dios nos colocó el sentir de ir detrás de ese joven. Amén. No sé, porque el Espíritu de Dios quería hacer algo. Y llegamos a un rincón donde se sienten las potestades. De verdad que ahí se sienten las potestades. Le comenzamos a predicar a esos jóvenes, pero mi hermano Brandon y Wanda comenzaron a hablarle a aquel joven que tenía un chopo, yo no sé, iba a matar a otro. Pero al final ese joven terminó llorando. Y yo le decía a Sheila, los cristianos tenemos una autoridad espiritual. Tú no sabes que cuando llega un grupo de cristianos llenos de Dios a un lugar donde está el diablo, es como cuando llega la ley en el mundo espiritual, los demonios van huyendo. Por eso es que tú te das cuenta que hay jóvenes que no son ellos, es lo que está dentro de ellos que lo hace huir. Me está escuchando, que lo hace huir. Vayan, escóndanse, no dejen que le prediquen. Pero ahí es donde Dios necesita la iglesia. Ese es el campo donde Dios necesita la iglesia. No en las 4 paredes, no sentada en la silla de la iglesia. Es allá afuera donde están los perdidos. Es el campo donde Dios necesita a la iglesia.
Y pudimos llegar buscando, orando. Pudimos llegar orando hasta que ese joven estaba manotada de rabia, hasta que llegamos y le comenzamos a hablar y oramos por él. Y ese joven terminó llorando, temblando. Se sacó como 3 cuchillos, se sacó una varilla, se sacó un tubo. Yo no sé dónde le cabía tanta cosa. Y lo tiró y llamó a la mamá y le dijo: venga a buscar esto, que yo no voy a pelear ya. Y se quedó ahí quebrantado. Aleluya, aleluya. Recuerda de dónde has caído, iglesia. Hay que volver a buscar las almas. Hay que volver a amar lo que Dios ama. Dios no ama la fama, Dios ama las almas. Si la iglesia que ama a Dios tiene que amar lo que Dios ama. ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta indiferencia, iglesia? Porque hemos perdido el primer amor. Hemos dejado. Yo sé que el tiempo han avanzado y la tecnología y se puede predicar por las redes, pero yo no me voy a quedar solo predicando por las redes. Yo sé que yo puedo llamar a alguien por teléfono y hablar, pero yo no me voy a quedar predicando por teléfono, porque bíblicamente es personalmente. El Señor le dijo a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Significa que alguien tiene que verte a ti, mostrarle el amor de Dios. A lo mejor alguien necesita en la calle un abrazo tuyo que le diga: Dios te ama, Dios te quiere cambiar. A lo mejor alguien necesita que tú le estreches la mano porque nadie se la quiere dar y decirle: Dios te puede cambiar. A lo mejor hay un muchacho por ahí que es el más malo del barrio aparentemente, pero él está esperando un hombre lleno con el nivel del Espíritu Santo que le diga: Dios te puede cambiar, Dios puede transformarlo. ¿Por qué no volver a predicar la palabra? ¿Por qué no tomar la memoria de esa iglesia que ha sido la iglesia llena de Dios, que predica y gana almas? Porque nuestra memoria es tan fácil de olvidar que todo lo olvidamos y hemos caído. Yo conozco tus obras. Si Dios en esta mañana está pesando nuestras obras, respóndase usted mismo. Yo me respondo yo mismo. Si Dios está pesando nuestra obra, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? ¿A qué vino al evangelio? No me diga que vino a salvarse solo usted, porque eso es lo más egoísta que hay. No me diga que usted viene a la iglesia porque usted quiere que Dios le hable. Eso es lo más egoísta que hay. ¿A qué venimos aquí? Yo vine a servir. Vine a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Pero ¿por qué lo dejamos de hacer? Las distracciones. Las distracciones. La indiferencia. Como te lo dije, te habla un hombre, pero es Dios quien te está hablando. Y el problema de Éfeso era un problema que solo Dios podía resolver. Solo Dios puede resolverlo. Pero mientras tanto, la indiferencia que hay en nuestro corazón nos ha llevado a caer. Y no es que tú has caído en adulterio, en fornicación, Dios te guarde. Hemos caído espiritualmente. Cómo nos gustan las 4 paredes. Cómo nos gusta un altar donde nos grabe la cámara y nos puedan mirar personas. Cómo nos gusta. Pero lo mejor allá afuera hay almas que están esperando por la asignación que Dios le dio a un hombre. Y eres tú, soy yo. No nos importa ganar alma, hermano. Yo le puedo decir, a la iglesia de este tiempo muy poco le importa ganar alma. ¿Sabe por qué no nos importa ganar alma? Nuestra condición nos lo dice. Cuando yo me convertí nuevo, cada año en diciembre se presentaban las almas que uno se ganaba.
Y para mí era una alegría que cada año yo me ganaba 2 personas para Cristo. Pastor, es difícil. Ese es tu llamado. Dios te va a respaldar. Si Dios le dio la asignación a la iglesia es porque Él sabe que puede. Él sabe por qué no pasa. Porque no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Dónde están las mujeres que ganan alma? ¿Dónde están los hombres que ganan alma? ¿Dónde están los jóvenes que ganan alma? Claro. Es un trabajo de amor. Por eso dice, tengo contra ti. Ganarse un alma es tener el amor de Dios. ¿Lo sabía usted? Ganarse un alma es lo más grande que hay para Cristo. Eso es bello, experiméntelo y usted va a sentir algo tan lindo en el corazón. Eso le va a hacer que usted se enamore más de la obra de Dios. Ganarse un alma es lo más especial que hay. Verla tú que llega el bautismo, que diga muero al mundo y vivo para Cristo. Eso es lo más lindo. Convertirte en padre espiritual para la gloria de Dios es lo más bello que hay, mi hermano. Pero tú sabes, la indiferencia a veces es tan fuerte que es algo que no está en nuestro cronograma. No lo estamos haciendo. No hay un trabajo dedicado. Porque ganarse un alma es dedicar un tiempo, es sacar tiempo. Y como te lo dije ahorita, es menguar tú para que Él crezca. Significa sacrificar parte de tu descanso, sacrificar parte de tu reposo para dárselo a Dios. ¿Y qué es lo que me hace la iglesia hoy en día? Descansar, descansar y dormir. Por eso Dios le dijo, yo conozco tus obras. Porque nosotros siempre tendremos una excusa para salirnos, pero Dios conoce las obras. Y Dios un día nos dirá, lo pudiste haber hecho y no lo hiciste. Nunca quisiste menguar. Y esto se trata de menguar. Aquí nadie te dijo que era fácil. No te va a ser fácil ganar un alma. Tienes que sacrificar el tiempo para ganarte un alma. Los que andan conmigo de cerca saben que las historias que yo les cuento aquí son verdad, porque luego hablo con las personas. Ayer me encontré con un pastor amigo, Juan David estaba ahí conmigo, y les contaba de lo que hacíamos cuando estábamos muchachos. Ya él estaba casado, yo no. Y él tenía una iglesia pequeña donde nos metíamos. La iglesia tenía una estera, se abría y se cerraba, y todas las mañanas yo me iba para allá a orarle a Dios para que Dios nos usara. Y nos tirábamos de rodillas a orar y a orar para que Dios nos usara. Y recuerdo que salíamos y nos llamaban para orar hogares, gente enferma, y Dios la sanaba. Él tiene en su iglesia un muchacho al cual le daban ataques epilépticos y los médicos lo habían desahuciado. Y recuerdo que una mañana, después de orar, corrimos hacia la casa de ese muchacho. Después de orar y llorábamos y decíamos, Dios, úsanos, Señor, ¿a dónde nos quieres llevar? Y nos reuníamos varios ministros que usted hoy ve por ahí predicando. Nos íbamos a pie para el pueblito, llegábamos a los montes, predicábamos a los drogadictos, lo orábamos, nos íbamos para Galapa, pagábamos nuestro pasaje, nos bajábamos, íbamos calle por calle en los parques predicando la palabra. Aleluya, eso es hermoso. ¿Por qué usted lo ve hoy pastoreando? ¿Por qué usted hoy ve su ministerio fluido? Por lo que hicieron, por la pasión. Porque cuando un hombre ama lo que Dios ama, Dios lo va a exaltar. Pero hoy no menguamos para el Señor, es mi tiempo, voy a dormir. Señor, estoy cansado. Señor, me duelen los huesos. Señor, me duele la cadera. Señor, me duele la cabeza. Señor, me duele el dedo izquierdo. Todo, cualquier cosa. Si no mengua, no crece. Iglesia Restauración, si no mengua, no crece. Escucha esta frase. Acostúmbrate a darle a Dios lo que te cueste y no lo que te sobre, y entonces fructificaremos. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Pero la gente no quiere menguar. La gente dice, yo, es mi tiempo, es lo que yo quiero. No, no quiero. Y no. Y por eso hemos caído. Y seguimos en la iglesia. Seguimos siendo evangélicos. Seguimos congregándonos.
Pero a la hora de ver el fruto, papá dice, ¿y las almas? ¿Dónde está el que te ganaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu fruto, hijo? El evangelio de las 4 paredes es el que está de moda. El de recibir, de sentarse, pero no querer ganar almas. Y el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ay. No fui yo quien nos mandó a arrepentir, fue el Señor. Hay algunos de nosotros, de aquí para allá, no de allá para acá, de aquí para allá, que nos tenemos que arrepentir. ¿Tú sabes qué es arrepentir? ¿Alguien me puede dar una descripción qué es arrepentir? Es lamentarte de lo que hiciste mal, pero volver a retomar lo que estabas haciendo bien. Como decir, me lamento de haber dejado lo que tenía, pero voy a volverlo a tomar porque lo voy a hacer mejor. Y a veces lo que falta es un arrepentimiento. Yo no le digo conversión porque creo que estamos convertidos, pero quizás hay que arrepentirnos de algunas cosas que dejamos. Debe arrepentirte de haber dejado ese estilo de vida espiritual que traía. Vuélvelo a tomar. Arrepiéntete de haber dejado de orar y dile a Dios, voy a volver a orar. Retoma y retomemos lo que olvidamos. Retomemos lo que hemos ignorado. Retomemos a los que hemos sido indiferentes de la obra de Dios. Y levantémonos. Esforcémonos. Seamos valientes. Y digámosle a Dios, ayúdame. Ayúdame. Toda iglesia fructífera debe tener un proyecto espiritual. Significa una proyección de crecimiento. Pero a veces no la hay. Porque a lo mejor algunos decimos, bueno, el pastor que gane la oveja. Pero no solo el pastor el que debe ganar ovejas. Las ovejas traen ovejas. Ganamos alma. Debemos ganar almas. ¿Cuánto tiempo tenemos que no hacemos un bautismo? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuál es el alma que usted se ganó estando aquí? Entonces cuando miramos eso decimos, algo tenemos que hacer. ¿Quién? Nosotros. El Señor dijo, has dejado. ¿Qué hemos dejado? No sé si nuestra memoria mañana se olvida de este mensaje. A lo mejor a veces Dios ha permitido que se graben los mensajes para que vuelva a la memoria y diga, mira lo que te hablé, mira lo que te dije. Pero lo que dejamos, estamos ahí donde lo dejamos. Lo que dejamos está ahí donde lo dejamos. Si lo volvemos a buscar, ahí está. Yo le dije al Señor en estos días, de ayer que me habló, me voy para la calle otra vez. Me voy para las esquinas a hacer la obra. No con un parlante, con un micrófono, porque bastante que he predicado yo con sonido grande, pequeño, chiquito, con un micrófono. No, obra personal. Jesús no predicaba con un parlante. Jesús no predicaba con una amplificación. Usted me dirá, es que no lo había. Está bien, no lo había. Pero Él demostró que la obra personal es ganar alma. ¿No me está escuchando? Él no predicó en un púlpito. El púlpito fueron las colinas, los montes, donde había alma. Ahí estaba Jesús apasionado enseñando. Óigame, hay una doctrina que hace lo que nosotros no hacemos. Usted lo ve de 20 y de 30, casa por casa. ¿Y dónde están los evangélicos?
¿Dónde están los evangélicos? Óyeme, ellos tienen más tiempo que nosotros. Ellos como que no se enferman. Y ellos no creen en los milagros. Y los que creen en los milagros se andan enfermando. Y no estoy diciendo que no nos podamos enfermar, somos hombres. Pero no es normal que usted toda la semana esté sacando cualquier excusa y por eso nunca puede. Óyeme, yo creo que ellos tienen esposo, tienen esposa, tienen hijos, pero yo no sé cómo hacen. Pero salen por cantidad. 6 de la mañana están en una esquina. 8 de la mañana. A las 6 de la mañana muchos de nosotros a lo mejor estamos partiendo el empleo. Y otros, los que no trabajamos, estamos durmiendo. Pero es que las almas no vienen, no. Si está la pasión, Dios hará algo. Porque yo lo he visto que sacan montones a otros barrios. Y a veces nosotros no tenemos la capacidad de invitar a alguien. ¿Tú sabes por qué? Porque el evangelio a 4 paredes. Me voy para la iglesia tarde, 7:30, 8, voy para el culto. No te dio tiempo de invitar a un alma, nada. No hay la pasión de decir, hoy hay culto, vamos a salir a visitar. ¿Sabes qué? El evangelio que me enseñaron a mí antes del culto, salir a invitar. Cuando yo estaba muchacho, salía de mi casa a las 3:30, cambiado ya. Me echaba buen desodorante y colonia y salía cambiado. Para mi casa regresaba a las 9 de la noche. Ya yo salía listo. Y recuerdo que llegaba al Santo Domingo y me sentaba con los muchachos de una pandilla a hablarle de Dios. Y Dios permitió que esa pandilla entera llegara a los cultos de la iglesia. Y muchos los ministró el Señor. Amén. Y Dios permitió que llegara otra pandilla y se reconciliaran dentro de la iglesia. Pastor, ¿y con cuánto andaba ustedes? Yo solo, no había muchos jóvenes. Los jóvenes estudiaban lo que andaba conmigo. Me tocaba salir solo por la tarde. ¿Me está escuchando? En vez de sentarte a tirar tecla y hablar por WhatsApp, ¿por qué no saca el tiempo y predica la palabra? ¿Me está escuchando? Amemos lo que Dios ama. Eso es tener el primer amor. Apasionemos por lo que Dios ama. Hay que volver a esa pasión, iglesia. Amar las almas, predicar la palabra. Dejemos de estar apáticos, indiferentes. Qué indiferencia tan terrible. Tiempo nos sobra. No me digas que no le falta tiempo, que no tiene tiempo. Tiempo nos sobra. Dice la Biblia, mujeres que servían a Jesús. ¿Dónde están las mujeres que le sirven a Jesús? ¿Por qué no ver 4, 5 o 10? Qué lindo sería ver 20, hermanos. Yo digo que el día que ocurra esto, algo poderoso, 20 hermanos unidos de esta iglesia saliendo a evangelizar. Mi pastora, la viejita, decía, hay que evangelizar el lunes festivo a las 6 de la mañana. Eso era lo más difícil. Si ellos lo hacen en la doctrina de Jehová, vayan puerta por puerta, toquen. Y uno iba, pero ustedes, no, ustedes son, pero qué raro verlo. Y como yo caminé tanto a Santo Domingo evangelizando, que yo me alcancé a conocer a Santo Domingo de memoria. Y yo era el que hacía el croquis de la evangelización. Hacía un mapa, calle, ya no me acuerdo, calle por calle. Dibujaba las direcciones, todo. Caminaba a Santo Domingo, el control. Mi hermano que no es cristiano me decía, Moncayo, yo salía por la mañana a servirle a Dios. Yo disfruté mi soltería con Dios. Era sirviéndole a Dios. Le voy a montar unos videos a YouTube en estos días de las primeras prédicas para que usted vea cómo estaba el pastor Hanner de delgadito, se lo llevaba una brisa, pero era disfrutando, sirviéndole a Dios. A 3 días de ayuno, estaba en vigilia. Recuerdo que hacíamos vigilia todos los días en una casa de los jóvenes, vigilia hasta las 3 de la mañana. Algunos estudiaban y no les importaba. Hoy usted hace una vigilia y a las 11:30 la gente se está durmiendo, está cabeceando. Hay un espíritu raro. Hay que volver al primer amor. Hay
que volver al primer amor. La gente tiene sed de Dios. Eso es una realidad. Pero mientras no haya alguien que le vaya a llevar el poder de la libertad de Dios, ellos no van a ser libres. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Usted está escuchando eso? Cuán hermosos son los pies. Yo tenía años que no compraba zapatos. ¿Sabe? Este año compré 2 pares. Pero esos pares se convirtieron como en 8 pares, porque compraban en un almacén, se despegaban a los 3 días. Yo estrené como 7 pares de zapatos en una semana hasta que me dieron uno bueno. Pero de resto, Dios siempre yo le oro y le digo: Dios mío, regálame unos zapatos puntúos como a mí me gustan. Pero tú sabes por qué eso pasa. Cuando yo estaba soltero, yo predicaba con la suela pegada. Y recuerdo que una tarde iba, nunca se me va a olvidar, por la cancha de San Luis. Esto era monte, esto era un pantano, esto era uno de mis lugares preferidos para predicar, porque aquí andaban jóvenes drogadictos. Yo también anduve aquí metido. En esto era un pantano, cazábamos pájaros. Y después, cuando yo me convertí, yo voy a buscar alma al monte. Voy a buscar alma allá al monte. Yo decía: al monte voy a buscar alma. Alguna alma hay por ahí. Y yo venía una tarde, a las 2 de la tarde, y dije: papá, mire estos zapatos rotos, yo te estoy sirviendo. Y el Señor, me vino el Espíritu y me dijo: te voy a decir algo. Yo soy el que te voy a dar todos los zapatos que tú quieras. No te van a faltar. Y hay momentos en que te van a faltar para enseñarte, pero siempre te los voy a dar yo, los que tú quieras. Amén. Y Él lo hace, hermano. Usted de repente ve que el pastor se queda sin zapatos, pero de repente le vienen 3, 4, 5, y esos 5 se acaban. Él cumple lo que ha dicho cuando usted le es fiel. Y sirviéndole, ganando alma a Dios, me salieron hombres. Un día estaba evangelizando en Carrizal. Me iba a pie. La loma de la Mona, la loma del Papi, todo eso lo subía. Ese flaquito lo subía a pie, predicando. Y iba a predicar. Y cuando estoy predicando, viene un tipo con un machete a ponérmelo en el cuello. Le digo: no, sujeta ese machete en el nombre de Jesús. Escucha la palabra. Y terminó llorando. Uno de los muchachos más malos del bosque hace años. Recuerdo que fue en primer lugar por allá por la loma la Y del bosque para abajo, todas esas lomas. Me metía en unos callejones donde no entraba todo el mundo. Y llegaba el morenito flaquito. Y recuerdo que ese muchacho era uno de los más malos. Fue su último día. Yo le prediqué la palabra y de repente a los días lo mataron. Recuerdo que iba con otro joven amigo por las Malvinas predicando la palabra. Íbamos a buscar las almas. Hay que volver a buscar las almas. Hay que salir a buscar las almas. Deje el desánimo. Deje la indiferencia. No sé si usted va a ser indiferente a este mensaje, pero Dios conoce nuestras obras. Pero algo si ando orándole yo a Dios: Señor, manda almas que ganen almas. Algo si ando orándole yo a Dios. No. Yo le digo a papá Dios: papá, yo soy evangelista, a mí me invitan. Yo digo: pero lo que yo a veces vivo donde estoy, Señor, no es lo que yo estoy acostumbrado, Señor. Yo estoy acostumbrado a ganar alma, a ver almas, Señor, a ver la presencia tuya en las almas, Señor. Y le oro a Dios: Señor, ayúdanos a ganar almas. Pero yo sé que no basta con orar, hay que salir. ¿De qué sirve que oremos si no salimos? ¿De qué sirve que nos den palabra si seguimos siendo lo mismo, indiferentes? Recuerda de dónde has caído. Ya las primeras obras. Hagamos las primeras obras. Hoy domingo es un día donde usted puede salir a ganar alma. Usted ha mirado, hay pueblos donde los domingos los hombres salen a cazar, salen al monte a cazar. Algunos salen a pasear los pajaritos y a cazar otros pajaritos. Porque es el día que tiene descanso. Porque nosotros no decimos este domingo, pero algunos tenemos la visión ya: el bocachico frito. Ponte los 3 programas buenos que están en Netflix o en Amazon Prime o en Tigo Play
o Claro TV o Directo. Póntelo. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde. Que no decimos. Ven acá, vamos a salir. Hoy tengo la visión de ir, de subir a invitar a un amigo, de predicar la palabra. Voy a tomar unos tratados y voy a correr torre por torre. Alguien tiene que escuchar la palabra. No. A lo mejor la visión de hoy, no, tengo tantos sueños que ahora que se acabe el culto voy a dormir. Si usted me pregunta a mí, yo esta mañana no me quería levantar. Yo estaba transmitiendo anoche y yo estaba dormido, literalmente transmitiendo. Pues por cierto, fue una enseñanza muy bella. No había, muy poco veo a la iglesia de aquí cuando damos esa enseñanza. Muy poco. Hay gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de España. Y cuando yo me pongo ahí en las redes, yo veo cuánta necesidad hay de Dios. Y ¿sabe qué digo yo? Padre, y hay algunos que tenemos este privilegio personalmente y no lo aprovechamos. Hay gente de ese que está ahí que desea verlo a uno en su casa. No porque uno sea alguien, sino porque necesitan que oren por ellos. Porque hay lugares donde el evangelio no es igual de fluido, hermano. Yo he viajado y le puedo decir, no es igual el evangelio en unos lugares que en otros. No es lo mismo. Y estamos en una tierra, en esta tierra donde el evangelio es fluido y no lo aprovechamos. No hay necesidad de ser dominicano. Dios bendiga a los dominicanos. Tienes que ser colombiano, lleno de Dios para predicar la palabra. Haz las primeras obras que hay que retomar en esta mañana. Usted y yo vamos a decidir. Esta es una mañana de decisión. Tu proyecto de aquí a diciembre debe ser ganarte un alma. Dirán ellos, cosa difícil has pedido, como le dijo Eliseo a Elías. No, difícil no es. Jóvenes, escuchen los jóvenes, su proyecto debe ser ganarse un alma. Ganarse un alma de dedicación, sentarse con él, orar por él, ayunar por él, levantarlo de la caída, del desánimo. Pero se puede. Volver a crecer. Recuerda de dónde has caído. Finalizo con esto. Usted y yo nos vamos a examinar. Yo no lo voy a examinar a usted porque yo no lo conozco, pero Dios sí conoce nuestras obras. ¿De dónde hemos caído? Ahí en su silla pregúntese de dónde ha caído. ¿Qué ya no tenemos que antes teníamos? ¿Qué no hacemos que antes hacíamos? Ahí en su silla medite un momentico y diga, ¿qué he hecho que tú me dijiste que hiciera y nunca lo he hecho? ¿Qué interés tengo por lo que tú amas, Señor? Y el interés que tenga por lo que Él ama me va a llevar a menguar para que Él crezca. Sacrificaré horas de mi descanso para hacer lo que tú quieres que haga. Sacrificaré horas de mi tiempo libre para hacer con alguien lo que tenga. Si tengo que sacrificarlo, lo voy a hacer. Si Él se sacrificó, ¿cómo yo no me voy a sacrificar por Él? Si tengo que posponer algo que yo tenía que hacer de mi descanso, voy a dedicártelo a ti. El Señor le dijo a los discípulos, así que no habéis podido velar conmigo siquiera una hora, le pidió. Quizá una sola hora nos pide Dios para salir a ganarte a alguien, para salir a repartir tratados, para salir a predicar la palabra. Quizá una hora te pide Él para orar. Salgamos del enfriamiento. Si fuimos indiferentes, pidámosle perdón a Dios hoy. Si ignoramos su voz, digámosle a Dios, perdóname, pero quiero servirte.